¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar la cuarta clase de clasificación de los signos. Yo creo que esta es la última. Eh, Corresponde al jueves 29 de abril, ¿sí? Como siempre les digo, espero sus consultas, sus preguntas, etc. Eh, He recibido trabajos prácticos que voy a ver si los puedo corregir esta semana, pero no se anticipen a hacer trabajos prácticos sobre temas que todavía no vimos, porque justamente corremos el riesgo de perder tiempo. Está bien que uno lo intente, pero si uno no ha visto la explicación completa puede producir un error, digamos, que no es porque sea un error, sino porque puede ser perjudicial, porque uno se acostumbra a entenderlo mal y después le cuesta más revisar la comprensión inicial. ¿Arrancamos? Bueno, ¿qué tenemos acá? Un resumen de lo visto hasta ahora respecto de las correlaciones del signo en sí mismo, es decir, con el representamen, con el objeto, ¿sí? Es decir, con la cosa o el espacio del mundo representado, y con el interpretante, que vendría a ser el significado de esa representación. Tal vez esta es la mejor definición de interpretante. Es el significado, pero no de una cosa, sino de la representación de una cosa. Ya somos grandes y sabemos que las cosas que andan por el mundo las podemos manipular si caben en nuestra mano. Por ejemplo, una botella, pero no una montaña o un río o la libertad. No caben en nuestra mano. Por lo tanto, esas cosas se convierten en objetos semióticos, que son representados a través del representamen de distinta longitud y magnitud, pero que están asociados a un interpretante. Es decir, la cosa representada llega a nosotros a través de un significado. Mejor dicho, llega a nosotros a través de un signo que tiene un interpretante. ¿Estamos lejos de las cosas? Lejísimos. Aunque estemos cerca físicamente, mentalmente, vamos a decirlo de otra forma, semiótica, culturalmente, estamos lejos de la materialidad de las cosas. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo material, sino que vivimos en un mundo con sentido. Salvo en el caso de la primeridad, donde no hay sentido, donde hay solo, podríamos decir, reacción, casi todo nuestro sistema de pensamiento se basa en este trípode, tres patas. La cosa representada, lo que representa a la cosa y lo que significa esa representación. No lo que significa la cosa. Espero ser claro. Bueno, el signo con respecto a sí mismo puede ser cualisigno, puede ser sin signo y puede ser legisigno. Es muy fácil si ustedes recuerdan que la cualidad es la marca distintiva de la primeridad, que la ley es la marca distintiva de la terceridad y la marca distintiva de la segundidad tiene que ver con la indisoluble presentación de dos eventos que dependen el uno del otro. El efecto depende de la causa no sería causa sin un efecto. Bueno, ¿qué pasa con el cualisigno? Vamos a ver ejemplos después. Cuando el representamen es una cualidad, un sentimiento como alegría, tristeza, bondad, les recomiendo, si se pierden en este punto, que vuelvan a los primeros videos. ¿Sí? Un sentimiento de tristeza en un velorio me lleva a recordar mi propia tristeza. ¿Sí? Reacción. Reacción de carácter, podríamos decir, cualitativo. El sin signo es cuando el representamen es un objeto concreto, por ejemplo, una escultura, un olor, es decir, algo, ¿sí? Material. Estamos hablando de representamen. El representamen siempre es material, solo que no vale por su materialidad, vale, en todo caso, por la eficacia representativa
o semiótica que tiene. Por ejemplo, una voz muy bajita, que no se oye, no, imagínate que te dan una orden con una voz, che, por favor, vení. No sé si se oye, bueno, pero si se llegara a oír, bueno, esa orden carecería, digamos, de la fuerza del sin signo, porque el representamen es un objeto concreto que en todo caso refuerza la significatividad o el carácter interpretable del signo. Legisigno es cuando el representante es un acuerdo social establecido como ley. La luz roja del semáforo, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando no de lo que significa, sino de cómo entenderlo. La luz roja del semáforo es un signo por una ley. Una escultura o una voz bajita es un signo por la materialidad con que intenta representar el objeto. Y nuestro compadecimiento, por ejemplo, es una cualidad, una reacción que surge especialmente, por ejemplo, la risa o el llanto o la bronca o la indignación, son reacciones que tienen que ver con lo primario de la cualidad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, alguien que le pega a un perro o a un caballo o a alguien que no se puede defender, eso te produce mucho asco, mucha repugnancia, mucha bronca. Bueno, eso es el cualisigno, ¿sí? Ese es el cualisigno. Ustedes dirán, ¿pero cuál es el cualisigno? Bueno, lo que aparece en tu cuerpo. ¿Qué aparece? Sensación de náusea, piel de gallina. ¿Ven? A ese nivel básico estamos hablando. Pasamos a la relación signo-objeto. Ahí tenemos primeridad, segundidad y terceridad, ícono, índice y símbolo. El ícono es cuando el signo está imitando al objeto o intenta reproducir asemejándose a él. Como por ejemplo en un retrato hecho a lápiz o como un mimo que intenta imitar algo, ¿sí? Imitamos, por ejemplo, el tamaño del pocillo de café que estamos pidiendo. Que nos hagan la cuenta, no sé si se ve bien ahí, que nos hagan la cuenta. Le pedimos, no sé, al mozo, etc. Hay muchísimos iconos, ¿sí? Ya los vamos a ver. Lo que pasa es que lo característico del icono es que el representante se parece a su objeto o intenta asemejarse visual o intelectualmente. Podríamos decir que cuando alguien imita la voz de, por ejemplo, la voz de Macri o la voz de, no sé, de Aníbal Fernández, está construyendo un signo que además de ser un signo verbal, también es un signo icónico. Como signo verbal, podríamos decir, es un símbolo. Como signo icónico, tiene que ver con esta primaridad. Primeridad. Índice. Cuando el signo lo que hace es mostrar, indicar algo sobre el objeto al que se refiere. Miren esta botella, este es el índice, ¿sí? Bueno, justamente coincide con el dedo índice, pero podría utilizar una lapicera. Está conectado de manera física a la cosa. Es una fotografía o una huella, por ejemplo, en un crimen. Y finalmente el símbolo, cuando el signo no tiene ninguna relación directa con el objeto, sino que está en relación, digamos, el signo con el objeto porque media una ley. Acuérdense que la terceridad siempre es la categoría de la ley, tanto en el legisigno como el símbolo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, vamos a ver que hay legisignos que son símbolos, pero no hay legisignos que son índices. Ahora, hay sinsignos que pueden ser símbolos, totalmente, y hay cualisignos que pueden ser símbolos también, ¿sí? Es otro tipo de correlación. En un caso estamos correlacionando la naturaleza del representamen y en otro caso estamos definiendo el tipo de relación que se da entre el signo y su objeto. En un caso parecido, primeridad, ícono. En otro caso, contigüidad, índice. Y en otro caso, convención, símbolo. Esto no es tan difícil. Lo que es un poco más complicado es la distinción entre rema, discente o final.
son los interpretantes, ¿sí? El interpretante final, por si no se ve en la pantalla, me apresuro a decir, es el que está en relación, digamos, con el cierre de un proceso semiótico, cierre, por supuesto, coyuntural de un proceso semiótico. Por ejemplo, bueno, mirá, pongámonos de acuerdo y establezcamos que la palabra amor significa un tipo de afecto muy específico. Listo, este es un interpretante final. ¿Cuándo es remático o inmediato? Bueno, se establece una relación de hecho que es inmediata entre el signo y el interpretante. Descubrimos un interpretante que nos da una característica que permite tener muy poca información del objeto. ¿Sí? Se trata justamente de una especie de reacción. No es una reacción al modo del cualisigno, pero sí algunos cualisignos son remas. No todos los remas son cualisignos. También tenemos el disente. Indica simplemente una relación de posibilidad. Por ejemplo, la puerta es de madera. Bueno, puede ser de chapa también, ¿no es cierto? Si indica una relación de posibilidad, el signo nos deja ver que el interpretante nos da varias características del objeto. Dice mucho del objeto, pero se trata de algo dinámico. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. ¿Sí? Signo en sí mismo, primeridad, cualisigno. Fíjense ese ojo en compota. Un cualisigno es una cualidad que es un signo. ¿Sí? No puede actuar como signo hasta que no esté encarnada. Para que haya signo tiene que haber tres cosas. Y estamos hablando en este caso de una cualidad. Las tres cosas son primeridad, segundidad y terceridad. No puede actuar como signo hasta que no esté encarnada, pero cuando se encarna pierde su carácter de signo. Acá es el ojo morado. Está encarnado. Ahora, yo puedo pensar en la causa del ojo morado. En ese caso ya no estoy pensando solo en el cualisigno. Estoy pensando, en este caso particular, en un índice. Ese ojo está hinchado porque ha habido una piña. ¿Sí? Estamos hablando, fíjense, de lo morado del ojo, no del ojo morado. ¿Sí? De lo morado del ojo. Nos están retando. De lo que estamos hablando es de los gritos, del tono, ¿sí? De la, digamos, materialidad de esas cualidades. No importa lo que nos dice, no importa si tiene razón en el reto. Lo más probable es que el reto, a través de los gritos y las vociferaciones, nos haga estremecer. Bien. ¿Qué es un sinsigno? Es el signo en sí mismo. Tiene que ver con la segundidad y tiene que ver con, fundamentalmente, con la asociación entre dos elementos indisolubles. Acá tenemos una mano que también es una paloma. Forman de esta manera un signo para afirmar un parentesco entre la amistad, podríamos decir simbolizada por la mano, y la paloma, que simboliza la tranquilidad, la paz, la mansedumbre, la comprensión, la compañía. Bueno, un sinsigno es una cosa o acontecimiento realmente existente, pero que sí es un signo. Solo puede ser tal mediante sus cualidades, es decir, en este caso, mediante sus formas, mediante su tamaño, mediante la combinación de los elementos que se dan cita en esta entidad que es la escultura, de manera que implica, es decir, está implicado un cualisigno, o mejor dicho, muchos cualisignos. Vamos a ver otro ejemplo. La terceridad, el legisigno. Fíjense, la imagen de la libertad es un símbolo porque es convencional y es una ley socialmente instituida. Nadie va a decir que esa señora que está en el medio de la bahía con una antorcha prendida está oficiando de faro. No es un faro. Sin embargo, lo que significa es justamente, bueno,
la idea de república, la idea de libertad, no tanto de libertad, pero pongámosle, ¿sí? De libertad en el sentido no de free, sino de liberty, o sea, es muy difícil traducirlo al español. Free quiere decir libre, hacer lo que quieras, pero liberty quiere decir es la ley la que nos rige, es la ley la que aceptamos y somos libres de aceptarla. Nadie nos obliga a cumplir la ley. Es medio complicado porque no estamos acostumbrados a pensar en ese sentido. Y además se mezcla otra cosa. Legisigno quiere decir ley, pero ley no en el sentido restrictivo del término, sino en el sentido que habilita una convención. La ley, gracias a la ley, yo sé que puedo pasar un semáforo en verde sin preocuparme por lo que, digamos, por los peligros de cruzar una avenida transitada. Ahora bien, ¿puede ser que alguien no cumpla la ley? Sí, puede ser que alguien no la cumpla. En ese caso, estamos hablando de la ley restrictiva, cumplir o no cumplir. En este otro caso, estamos hablando de una ley habilitante. ¿Y habilitante qué significa? Que deja espacio para un conjunto amplio de acciones, de alternativas, etc. El signo no es un objeto único en este caso, ¿sí? No estamos hablando del representamen, estamos hablando del objeto, ¿ok? Y el objeto no es una sola cosa, sino una clase de cosas, una configuración, una constelación de cosas. Digamos, como dice acá, un tipo general que por un acuerdo tiene que ser significante. En este caso, lo que es significante es justamente esa imagen simbólica de la Estatua de la Libertad. Vamos ahora a ver legisignos icónicos. Había anticipado de alguna forma que teníamos, por un lado, cualisignos, por otro lado, íconos, ¿sí? Y por otro lado, discentes. Ya los vamos a ir uniendo todos. El legisigno icónico es una imagen material, visual, conceptual. Tenemos tres ejemplos acá. La paloma, que es símbolo de la paz, ¿sí? Por convención, no por parecido. La paz no se parece a la paloma, ¿ok? Terminamos pensando, por el legisigno, por esta convención, que hay cualidades comunes entre la paz y la paloma. Como también podemos pensar que la hoz y el martillo, que simbolizan al comunismo, son un legisigno icónico porque hay un parecido. ¿Cuál es ese parecido? Bueno, el trabajo. Los comunistas fundamentalmente afirman los derechos de los trabajadores en contraposición a los derechos de los capitalistas. ¿Y qué hacen los trabajadores? Bueno, todos trabajamos de distintas formas, los que trabajamos en comercio o en docencia o manejando camiones, no, pero el símbolo del trabajador, de la producción, no es el trabajador de servicio, sino el trabajador industrial y el trabajador agrícola, el trabajador rural. Por eso la hoz y el martillo. Se nota hasta qué punto hay iconicidad. Iconicidad porque son de carácter visual sus representámenes. Pero el objeto reúne cualidades, características que sus respectivos emblemas o dibujos por convención los representan. Esto es muy importante. Por eso es legisigno, porque hay una convención. ¿Y por qué hay íconos? Bueno, íconos es otra correlación. Es la relación de parecido entre el objeto y el representamen. Acá vemos tres representámenes. Toda mi explicación intenta desarrollar los interpretantes. Bueno, finalmente la bandera argentina. La bandera argentina no se parece a la Argentina, no se parece, pero representa, podríamos decir, a la nación argentina. ¿La nación argentina es el territorio? No. ¿Es el Estado? No. ¿Son las leyes argentinas? No. Es la cultura argentina. ¿Cómo la representás? La representás
mediante colores distintivos. Podríamos representar la argentinidad a través de, por ejemplo, flores. Sí, el ceibo es la flor que representa la argentinidad, pero por convención. Todas las imágenes tienen una eficacia interpretativa y creativa. La interpretativa, ¿con qué tiene que ver? Con el cualisigno en tanto preexistencia de un atractor abstractivo, que nos lleva justamente a separar, a abstraer la cualidad. Esto es el caso de la semiótica plástica, o sea, elegir bien los materiales con los que voy a construir un signo. Tenemos después la creativa, ¿sí? La eficacia creativa. Se trata de la ausencia de memoria consciente de la experiencia visual propuesta. La creatividad es una cosa muy complicada, pero podríamos pensar que el que olvida siente como original una experiencia que ya tuvo, pero que se le pasó. ¿Qué es el sinsigno? Esto en el caso ya no de la semiótica plástica, sino de la semiótica figurativa. Ya no se trata solo, acuérdense de la paloma y la mano, ya no se trata solo del ojo morado, es decir, de la materialidad plástica con la que damos un color, sino acá se trata de la materialidad plástica en tanto representamos un objeto. Acá sí tiene que haber un atractor existencial. No puede ser simplemente un color, una forma, un grito. Acá tiene que haber un atractor existencial. Por ejemplo, la paloma o por ejemplo la mano. Se utiliza mucho la semiótica figurativa en la pornografía. Aunque haya obscenidad y digamos, no haya ningún tapujo frente a lo que se muestra, no hay ningún, justamente el valor que tienen las imágenes pornográficas es debido a este sinsigno, es decir, los cuerpos, a uno no le importa pensar si se trata de una puesta en escena, una simulación, un ejercicio que no tiene nada que ver con el erotismo, pero funciona como un atractor existencial precisamente porque figura, especialmente me refiero a la pornografía, podríamos decir, de carácter fetichista, que, bueno, los disfraces, las situaciones en la calle, en el auto, lo que pueda mover a ciertas personas lo que pueda promover en ciertas personas, podríamos decir, la idea de un goce sexual. ¿Sí? El goce sexual es, en este caso, no necesariamente genital, sino psicológico y funciona como signo. Bueno, acá en la eficacia creativa, ¿en qué consiste? En que tiene que haber una semejanza, pero no tiene que ser solamente semejanza, tiene que haber un juego entre lo que sea reconocible respecto del atractor existencial y lo que pueda ser novedoso de ese atractor, ¿sí? Por eso es que el consumo, vuelvo a la pornografía, pero podríamos ponerlo también con una película que no sea pornográfica. El consumo de imágenes repetidas no causa prácticamente ningún goce. Si ves muchas veces una película, por más maravillosa que sea la película, llega un momento que lo que se retiene es la experiencia anterior dominando la experiencia actual. Y al no haber una experiencia actual intensa, olvídalo, no te interesa. Pensemos, por ejemplo, en una escena que viste cientos de veces, en un meme que circula por internet y que lo viste 200.000 veces. El mejor ejemplo de esto en la semiótica figurativa, no tengo ninguna copia a mano, pero seguro que los vieron los memes del perro forzudo y el perrito chiquito. Bueno, siempre aparecen las mismas imágenes, pero lo que aparece diferente es el texto de anclaje. Por ejemplo, yo creía
que no había que usar barbijo, dice el forzudo. Y el chiquito dice, me pongo 2 máscaras para evitar el contagio. Algo así. Un meme que recibí estos días. Y tenemos finalmente el legisigno, semiótica conceptual, ¿sí? Que en este caso sí tiene que ver fundamentalmente con todo lo que explica o contiene en términos lógicos a la experiencia semiótica. ¿Qué necesitamos? Para interpretar, bueno, conocer las convenciones, la preexistencia de un atractor simbólico. Y para que sea creativo tiene que darse en un lugar donde se actualiza el atractor simbólico, que sea visto con claridad y que sea reconocido como novedoso, como innovador respecto de una situación nueva, ¿sí? Bueno, el gran problema de la educación en todos los niveles es que uno se maneja en el plano simbólico, pero siempre con significados novedosos. Por ejemplo, la palabra novela para mucha gente significa telenovela. Cuando llegas a estudiar literatura, te explican que la novela es un género, digamos, parecido al cuento, un género narrativo, pero que tiene rasgos o propiedades característicos. Y te cuesta aceptar al principio que la novela, por ejemplo, por decir algo, de Crimen y Castigo, no sea como la novela turca que ve tu abuela en, no sé, Telefe. ¿Ok? Bueno, para que haya eficacia creativa, tiene que insistirse mucho en la innovación. Bueno, son 7 placas y van 26 minutos. Creo que con esto es suficiente para la semana del 29 de abril. Nos vemos la semana que viene. Les mando un enorme abrazo y ojalá que algún día nos podamos ver y escuchar en vivo y en directo.